Minerva Hernández Ramos es senadora por el Partido Acción Nacional, esto en el estado de Tlaxcala. Es vicecoordinadora económica de su bancada, secretaria de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Educación. En 2010 fue candidata a la gobernatura de Tlaxcala por la coalición Transparencia y Honestidad. Ha sido diputada federal en 2 ocasiones y senadora de la República. En 2018, secretaria técnica de la Comisión de la Plataforma Electoral del PAN. De 2013 a 2014, subprocuradora de Cultura Contributiva y coordinadora general de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Es cofundadora del Caucus Legislativo Anticorrupción, un conglomerado de diversas fuerzas políticas para profundizar en la agenda legislativa de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Minerva Hernández, muchas gracias por estar aquí con nosotros, senadora. Minerva, ¿cómo llegas a la política? ¿Cómo una mujer entra en ese terreno difícil para todos, para mujeres mucho más, sin duda alguna? Gracias, Serra. Muy importante planteamiento justo ahora que se está logrando recientemente el tema de la paridad total. Sí, bueno, a Minerva le ha gustado trabajar fuerte y prepararse. Y sin lugar a dudas en eso se ha afincado mi posibilidad de transitar por la política. La escuela, una base desde mi punto de vista fundamental para poder avanzar. Cuando tú entras a Acción Nacional e incluso te lanzas al ámbito de la política, el tema de género es un elemento que te contiene, que te representa un desafío, porque no es fácil, y menos en estados en donde todavía parecería ser que se tienen ciertos prejuicios con respecto a la mujer. Pues definitivamente diría que partiendo del hecho que Tlaxcala solo ha tenido una mujer gobernadora, doña Beatriz Paredes, muy apreciada y respetada por muchos paisanos y paisanas, pues es todo un reto, ha sido un desafío. Aunque debo decir que mi incursión en la política, digamos que gracias a la formación, a la preparación académica, nunca dejas de aprender, todos los días estás aprendiendo. Además me gusta estudiar. Cuento con 2 licenciaturas, 2 maestrías, un doctorado, y francamente eso es lo que me ha ayudado a abrirme paso en estos intríngulis de la política. Sin lugar a dudas, soy una partidaria de la paridad, la equidad en el género, pues que afortunadamente hoy en la letra de nuestras leyes es una realidad, pues falta que se vaya cristalizando. Sí, me ha tocado pues mucho de repente competir por una misma posición o de repente someter alguna idea, algún proyecto, y parece mentira, pero a veces el tema del género y todavía esa esencia de machismo que hay en todos los ámbitos pesa, y pues solo con habilidad y con conocimiento se puede es superar como hemos eso. superado esas situaciones. ¿Cuál es el ambiente dentro del Senado en Acción Nacional hoy que son una oposición? Se dice, algunos incluso dicen, la única oposición abierta. ¿Cómo enfrentar a un gobierno que es un gobierno elegido mayoritariamente, que arrasó en la elección del año pasado, que hoy trata de buscar básicamente en el Senado pues mayorías para conseguir reformas constitucionales? Las otras pues prácticamente las tiene con su propia mayoría. ¿Qué es lo que ustedes demandan o cuál sería la estrategia de un Partido de Acción Nacional en el Senado en este contexto? Bueno, definitivamente yo coincido con esas voces que dicen que básicamente el Partido Acción Nacional se ha erigido como la última frontera para dar la pelea con la camiseta de oposición bien puesta. De repente interactuamos con algunos temas, con otros grupos parlamentarios también de oposición, y logramos acuerdos importantes. Sin embargo, pues vale mucho la sensatez, vale mucho que estamos pues siendo lo más responsables posibles para defender la causa del país y para anteponer la causa de la gente, más allá del tema de las ideologías partidarias. Cuando Acción Nacional toma esta bandera, ¿sus problemas internos pasan a un segundo término? ¿O te parece que es el momento en donde Acción Nacional tendría que decir hay que reformular el partido, hay que reformular la estrategia, cuando pues se consideran como el último dique, digamos, opositor en el país? Bueno, debo decir que en efecto no todo es
miel sobre hojuelas en el Partido Acción Nacional, que por supuesto tenemos nuestra propia vida interna con algunas dificultades, como todos los partidos, y que pues tenemos que cohabitar con eso, pero siempre anteponiendo el interés superior del país. Siempre, eso, no perdemos de vista esa perspectiva, siempre. Ahora, el tema económico es el tema que más les preocupa. Hay quien opina se entregó un país con una economía ordenada, hay quien dice no, esto en realidad había un cierto orden, pero abajo había un verdadero desastre. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes? Bueno, a mí me parece que nuestro país traía ya, pues digamos, cierta inercia de estabilidad que ha aguantado todos estos meses inclusive, pero que las decisiones erráticas, a mi juicio, que se han tomado desde la Presidencia de la República y todo lo que implica, pues han venido a abonar a un deterioro en las finanzas públicas de este país. Creo que hay visos evidentes, contundentes de una desaceleración económica. Y sí, nos preocupa la economía, nos preocupa también el ambiente que traemos fuertísimo de inseguridad. En el tema de economía estamos hablando de problemas derivados de una desaceleración a nivel mundial. ¿Hasta dónde el tema es un tema externo? ¿Hasta dónde es un problema derivado de decisiones propias de esta administración? Bueno, yo te diría que partiéramos del tema de que la política económica es el conjunto de instrumentos que adopta el sistema para poder tener el control de precios, para poder tener la generación plena del empleo y desde luego para propiciar el crecimiento económico. Ese sería mi punto de partida. 3 responsabilidades importantes. ¿De qué se apoya el Estado mexicano para lograr esos propósitos? De la política fiscal, de la política monetaria, de la política industrial, comercial. Y con ese referente te diría, decisiones como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pues ha tenido su impacto, ¿verdad? Tuvo un impacto inmediato, ¿verdad? En el tema de la paridad cambiaria, por ejemplo, y creo que ha venido deteriorando, ha venido abonando en el tema de la economía, del deterioro de la economía en su conjunto. Creo que hoy decisiones como, bueno, pues nada menos que ayer se presentó el esquema nuevo para Pemex. Parece que no ha sido bien tomado en los mercados. Ahorita platicamos de eso. De acuerdo. Estamos platicando con Minerva Hernández aquí en Línea Directa. Minerva, el tema, decías, de Petróleos Mexicanos, hay aquí 2 visiones distintas. Las hemos visto expresadas tanto en el director de Pemex, el propio presidente de la República, el propio nuevo secretario de Hacienda. Parten del principio de que es posible mantener a la petrolera funcionando bajo el principio de que se trata de una empresa que puede por sí misma reestructurarse, generar empleo, invertirse o reinvertir ganancias, ya no financiar al Estado mexicano, quitarle los impuestos que paga o reducirlos sustancialmente, meter la inversión, manejar contratos con los distintos agentes que de una u otra forma podrían estar explotando lo que serían pues aguas someras o lo que sería petróleo en aguas someras, y de esa manera no meterse ni en aguas profundas ni en contratos externos llamados farm-outs. Son 2 visiones diferentes. ¿Qué hace mejor a una a otra? Bueno, yo diría que hay muchas voces que se pronuncian, voces expertas, que se pronuncian, desde mi punto de vista, coincido con ellos, más por el tema de que no se está dimensionando, no se está comprendiendo con precisión el problema que tiene Pemex, que se está haciendo, digamos, en números gruesos, una proyección de un incremento en la producción petrolera del 50%, pero sin prever cómo, de dónde. Tienes que invertirle a exploración, tienes que invertirle a aguas profundas, tienes que, tienes que invertirle a aguas profundas, tienes también que ver aspectos que están dejando de lado.
¿cómo van a hacer para restituir esos recursos que en los ingresos presupuestales van a dejar de llegar? ¿Cómo se van a atender los pasivos laborales? Es decir, se hacen proyecciones, pero se dejan de ver algunas cosas de lado, quedan de lado, y por otro lado, pues de dónde salieron los estudios. Si hay otras voces que dicen, calificadas, que hay que apostar a las energías limpias, a las energías renovables. ¿Por qué empecinarse en esquemas del pasado que hoy están quedando obsoletos en el mundo? Creo que todos queremos que a Pemex le vaya bien, porque es una fortaleza de México país. Hoy parece que es inminente también la calificación con una degradación de Pemex más tarde que temprano, que no solo impactará a Pemex, sino a la economía mexicana en su conjunto, porque tendrá una repercusión en la calificación soberana de México país. Uno tiene ahí el tema de las calificadoras, sí. Uno tiene que armar su política en función de las calificadoras, o son estas la máxima autoridad. Hay que estar ahora sí que pues jugando al ritmo que ellos nos impongan. Yo diría no necesariamente, pero si tú te das cuenta, estamos en riesgo de que México caiga por debajo de su inversión, y eso sería gravísimo, y creo que hay muchos elementos que nos dejan ver esa circunstancia. Si tú ves, si analizamos, por ejemplo, la confianza de los consumidores, las ventas de automóviles, la confianza del empresariado, por lo menos en estos conceptos hay varios meses acumulados en decreciente. Entonces, pues son señales. Si ves la recaudación al primer trimestre, te das cuenta que no está creciendo al ritmo esperado, que se planeaba un crecimiento económico por parte del presidente de 4 puntos del PIB, y que recientemente anuncia que solo 2, pero que la tendencia nos lleva a esperar probablemente el 1.13 de crecimiento económico en el país. Hay quienes lo castigan más todavía, que ni siquiera alcanzaríamos el 1%. Yo creo que no puede cerrarse el gobierno federal a escuchar todas estas voces, todos estos indicadores. No, definitivamente las calificadoras no son autoridad última y suprema en este tema, pero creo que hay que escucharlas, porque lo que nos miden es la capacidad de pago presente y futura, y parece que las decisiones apuntalan a que corremos el riesgo de caer en incapacidad de pago. ¿Qué pasa con una oposición que cuando ve esto dice, pues es que el camino que está generando este gobierno va al precipicio? Estarían esperando pues que se caiga, que es mejor que se derrumbe esto y de esa manera cosechar. Es una posición a veces extremista de algunos grupos que dicen, pues hay que impulsar a que el gobierno fracase. ¿Ustedes lo ven así? No, definitivamente no. Nosotros amamos este país, aquí vivimos y aquí seguramente moriremos, y desde luego que lo que hemos hecho es presentar propuestas, presentar alternativas. Yo creo que el esquema de las finanzas públicas debe verse como un conjunto integral de temas. Por un lado tienes el ingreso, por el otro el gasto, por el otro la deuda pública, por el otro el patrimonio nacional. Es decir, es un todo articulado. Y hoy lo que vemos es que se toman decisiones aisladas que tienen su impacto. Por ejemplo, ¿qué está haciendo este gobierno? Hace ajustes presupuestales, escudándose en el concepto de austeridad. Le quita unos programas para canalizarlos a otros. Y austeridad no es eso, austeridad es hacer más con menos. Hoy, ¿qué tenemos? El sector salud en crisis por el desabasto de medicamentos y los recortes absurdos. Tenemos un subejercicio criminal en muchísimos programas, y te anuncio solo algunos que seguramente al público le interesan y le preocupan tanto como a mí. Programas que tienen que ver con el desarrollo de la niñez, de la adolescencia, programas que tienen que ver con enfermedades crónico-degenerativas, el programa de vacunación, programas de derechos humanos, pues que limitan la posibilidad de actuar ante violaciones de los derechos humanos de las personas, entre otros. El tema educativo, un recorte absurdo en su conjunto. La Secretaría de Educación Pública y todos sus programas representan casi 7,000 millones de pesos de
puro subejercicio, ineficacia, ineficiencia y esta malentendida austeridad. Comunicaciones y transportes. Paralizada la inversión en carreteras porque los programas que tienen que ver con los estudios y proyectos para la realización de carreteras, pues no fluyen, tienen más de un 90% de subejercicio. No había, es cierto, han hecho un recorte así brutal, pero no había una dilapidación, una falta de control sobre cómo se gastaba y por esto es también este tipo de excesos. Yo te acepto que había abusos, lo sigue habiendo, no se han acabado. Pero yo creo que hay que poner orden, hay que hacer reingeniería financiera y no usar un cuchillo de carnicero para recortar el gasto público. Hay que hacer un análisis, prioridades, costo-beneficio, impacto social, en fin. Esas cosas se están dando. Y en salud, curiosamente, sí hay crecimiento, sí hay aumentos. ¿En dónde? En la Dirección de Recursos Humanos, Recursos Materiales, Comunicación Social. Es inconsistente, pues, que se presente a la vez recortes en lo sustantivo y aumentos en lo adjetivo, en lo administrativo. Estamos platicando con Minerva Hernández aquí en Línea Directa. Minerva Hernández, déjame regresar un poquito al tema de Tlaxcala. Hablaste de la economía. ¿Cómo un estado como Tlaxcala, un estado que se desarrolló como un estado agrícola durante mucho tiempo, cómo hacer para que estados como estos, el centro-sur del país, que se quedó atorado, que se quedó ligado a modelos de desarrollo que no pueden despegar, cómo hacerle para que se incorporen a lo que se llama México del desarrollo? Esa es una solución que se requiere, porque meterle dinero por dinero lo único que te va a hacer es seguir enriqueciendo a quienes pues han recibido este tipo de beneficios sin que la población tenga para ello una mejor calidad de vida. Definitivamente, Ezra. Bueno, Tlaxcala tiene un potencial cultural, turístico impresionante. Creo que ha faltado visión para invertirle y detonar económicamente al Estado. Tlaxcala, por su ubicación estratégica, geográficamente hablando, pues es paso del Golfo al centro del país y puede ser también sede de un área logística importantísima para todo el tránsito de mercancías. Yo creo que hay mucho por hacer en Tlaxcala. Estamos muy bien comunicados a nuestras vialidades, que son muchas y muy buenas. Les hace falta mantenimiento, casi todas están en una situación de deterioro lamentable. Hay que invertirle y hay que tener una amplia visión, una visión integral para desarrollar las áreas donde el Estado tiene ese potencial. Necesitas un Estado de Derecho que le dé certidumbre al inversionista y muchos de estos estados, no lo sé, tú me dirás, de Tlaxcala no lo tienen. Definitivamente, yo creo que Tlaxcala lo que necesita es una actualización de una gran parte de su legislación, traerla a los tiempos vigentes, armonizarla con la legislación federal, nacional, y Tlaxcala puede emerger al desarrollo. Yo creo que si nos lo proponemos y nos organizamos, podemos trabajar interactuando, cada uno desde su trinchera, para hacer que Tlaxcala le vaya muy bien. En esta visión que hoy se tiene de crecimiento hacia adentro, industria nacional, etcétera, ¿te parece que esto va en contra de esta precisamente visión de incorporar a estos estados, incluso como Tlaxcala, a este desarrollo? El gobierno de la República ha hablado, sí, un tratado de libre comercio, la conexión hacia afuera. Muy neoliberal para cómo es el gobierno. Muy neoliberal, pero al mismo tiempo hablan de volver otra vez a crear una industria nacional que yo no sé si tiene la capacidad de competir ni de amoldarse precisamente a esta realidad global. ¿Cómo la ves? Mira, yo te diría que tenemos que velar por la industria en su conjunto. Hoy vemos indicadores y prácticamente la industria de la manufactura, la minería, la generación de energía, entre otras, pues los indicadores llevan entre 4 y 8 meses en negativo. ¿Qué te dice esto? Por un lado, que hay desaceleración y por otro lado, pues que se requiere que el Estado mexicano ponga los ojos en nuestra industria, en nuestro sector económico. Pero no podemos soslayar que estamos en un mercado globalizado y que las decisiones que se tomen en México pues deben considerar precisamente ese entorno. Por ejemplo, hoy el tema de la
paridad cambiaria o de la inflación, pues no dependen necesariamente de las decisiones del presidente López Obrador, no, dependen de la economía de los Estados Unidos, que está creciendo al 3%, y de las políticas que ha adoptado con mucha certeza Banjico, ¿verdad? En esa materia. Claro, tasas de interés. Las tasas de interés, bueno, hoy estamos en el 8.25. Ese hecho nos permite que los inversionistas no retiren sus dólares porque la tasa de la Fed anda en el 2.25. Esas decisiones son buenas, pero decisiones como la del aeropuerto y algunas otras, pues esas le merman a esta estabilidad. Ahora, cuando se habla de México en la proyección hacia los próximos años, estamos ante una decisión muy clara. O el país brinca precisamente hacia un modelo de crecimiento exterior y de conexión entre el sur y el norte mexicano, o simplemente nos quedamos atorados por 6 años. ¿Qué es lo que ves? Bueno, a mí me parece que se puede abordar, sí, desde luego el desarrollo del sur, sureste, porque la diferencia con el norte es marcadamente sensible, pero que hay que ir generando esos equilibrios. Y por supuesto que tenemos que emerger a la economía internacional. Yo creo que no podemos quedarnos en medio. Cuando se habla finalmente de un partido como Acción Nacional como una alternativa, tendría que brindar respuestas muy concretas a temas de seguridad, a temas de empleo y de economía, con un lenguaje que pues parece que los tienen precisamente el presidente de la República y Morena, y que el PAN lo perdió. No, yo no lo creo. Hemos presentado propuestas importantes, contundentes, que finalmente lo que detonarán es eso. Hay varias propuestas en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, que tienden a generar el crecimiento de la economía. Hoy no podemos quedarnos con la retórica. Muchas de las acciones gubernamentales se quedan en la retórica. Muchas de las acciones pues son tan inviables que se atoran en la Corte porque se controvierten y no se cristalizan. No sé si me explico. Yo creo que necesitamos hablarnos y escucharnos y entendernos y trabajar juntos, porque somos un solo país y el PAN tiene esa amplia y profunda disposición. ¿Estás viendo un país para los próximos años que sí tiene posibilidades de crecer, o lo estás viendo en esta perspectiva como algo que pues representa un verdadero bache? Mira, yo lo veo respecto de cuáles son los obstáculos que veo ahora del crecimiento económico. Pues la incertidumbre jurídica, sin lugar a dudas que la hay, y la dicen todos los días el sector empresarial. Veo una falta de Estado de Derecho. Estamos perdiendo el Estado de Derecho porque hay muchas arbitrariedades. No se observa la letra de la ley, parece letra muerta en estos tiempos. Veo también que hay una falta de claridad en los proyectos y en el rumbo del país. Parece que la brújula se descompuso y necesitamos arreglarla para que todos caminemos siguiendo esa brújula. Minerva Hernández, senadora del PAN, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Fue Minerva Hernández, aquí en Línea Directa.